Esta mañana, alabado sea el nombre del Señor, queremos hablar acerca de este tema que hemos titulado Generación va y generación viene. Basamos esta palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 4, y queremos, hermanos amados, leer esta palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice: generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Vamos a agregar otros versos, hermanos, simplemente para que usted vea lo que dice la Biblia. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van todos al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos dejar hasta ahí la palabra para que solo vea usted que esto que menciona la Biblia aquí está concentrado en el tema, en lo que Salomón describe la vanidad de la vida, o sea, lo que en realidad, hermano, no tiene un gran, quizás en este caso la descripción que él hace en este capítulo es acerca de su propia experiencia, de cómo él apreció la vida, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, y concluye que esto aún todo, dice, es vanidad de vanidades, ¿verdad? Que no hay un gran provecho que el hombre pueda sacar del afán, bendito sea el nombre del Señor, ya que este es una rutina, ¿verdad? Que se mueve cada día en el mundo, y lo que dice ahí, que cada día el sol se levanta y cada día el sol se pone por la tarde, y se apresura, dice, a volver al lugar de donde se levanta. ¿No le suena a usted eso un poco como lo que le pasa al hombre, que cada día es una rutina? Hermanos, por la misericordia de Dios, ¿verdad? Como dice su palabra, por Él somos y por Él nos movemos. Pero es una rutina, hermanos, de levantarse y volverse a acostar por la tarde. Y dice que en eso vive el hombre, ocupado cada día en su propio afán. Bendito sea el nombre del Señor. Que todas las cosas son fatigosas, o sea, que traen algún tipo de cansancio, de fatiga, más que el hombre o más de lo que el hombre puede expresar, porque nunca, hermanos, hay saciedad ni en el ojo ni en el oído. Bendito sea el nombre del Señor, es lo que dice la Escritura. Pero hoy queremos, bendito sea el Señor, hablar acerca, hermanos, de las generaciones. Ayer sentía muy fuerte dentro de mi corazón este punto de las generaciones, y queremos hablar de manera general este día acerca de lo que significa eso, porque todo eso lo menciona la Escritura. El Señor describe y llama por nombres las generaciones, hermanos, y a veces nosotros nos cuesta, bendito sea el nombre del Señor, comprender, alabado sea el Señor, nos cuesta comprender que estas cosas muchas veces están en la Escritura, pero créanme lo que están en la Biblia, descritas las generaciones, y el Señor las llama por nombres. Pero quiero comenzar diciendo esta mañana a qué se refiere lo que queremos hablar. ¿Qué es una generación? Bueno, una generación, hermanos, es un conjunto de seres humanos, ¿verdad? Que conforman la parte de una línea de sucesión, ya sea esta anterior o ya sea esta posterior. ¿Ha oído usted decir a esta generación que nos ha tocado vivir, o esta generación en la que vivimos? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la gente que comprende o lo que tomamos un punto de referencia a un ser humano, y a partir de ahí, hermanos, es lo que tomamos una línea de tiempo, tanto de lo que es antes de nosotros y lo que es después de nosotros. A eso se refiere el concepto.
Por ejemplo, si hablamos de mi generación, tenemos que tomar en cuenta aquellos que son antes de mí y aquellos que son después de mí. Bendito sea el Señor. Y dice que este conjunto de seres, porque es todo no solo soy yo, es toda la gente que nace más o menos en una cantidad, en un cierto determinado tiempo. Y en estas personas, hermanos, nacen, dice ahí el concepto, en fechas próximas, o sea que están oscilando más o menos en los mismos años. Y reciben estas personas el mismo estilo de educación y es inculcado en ellos un flujo cultural, social, ¿verdad? Un comportamiento que afina su manera, hermanos, de vivir y también afina también su crecimiento o sus sentidos de la gente. Cuando nosotros buscamos esto, hermanos, en los libros, nos damos cuenta de que hay muchas generaciones antes de nosotros y si el Señor no viene, ¿verdad?, y nos presta vida, es probable que veamos nosotros un par de generaciones en nuestra vida. Porque, ¿qué sucede con las generaciones, hermanos? Las generaciones, hermanos, se dan más o menos, bendito sea el nombre del Señor, en un promedio de, qué sé yo, de unos de 16 a 18 años o 20 años por ahí, ¿verdad? Va pasando cada generación. Eso nos dice a nosotros que han pasado muchas generaciones mucho antes de nosotros. Lo que pasa es que como nosotros no nacimos en esa época, poco sabemos de ellos. Y lo poco que sabemos es lo que nos han contado nuestros padres o nuestros abuelos, bendito sea el Señor. Pero de todo eso, amados hermanos, hay un registro en la historia, ¿verdad? Y cuando nosotros buscamos un poco, nos damos cuenta de que realmente, bendito sea el Señor, han habido muchísimas generaciones antes de nosotros. Y como dice el concepto, ¿verdad?, estas generaciones tienen en común la educación que reciben, hermanos, la cultura que practican, todo ese comportamiento social o ese comportamiento que hace que la persona pueda crecer y manifestar en sus sentidos, como dice ahí el concepto, ¿verdad? Y nosotros de eso tenemos mucho, bendito sea el Señor. En el pasado se habla de generaciones, por ejemplo, que se nombraban en la sociedad como generaciones que les asignaban un nombre por la conducta que se mostraba. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, muchísimos años atrás, más de un siglo, hermanos, se le llamó a una generación la generación perdida. ¿Por qué se le llamó, hermanos, la generación perdida? Porque es esa generación, hermanos, que sobrevivió la guerra civil, ¿verdad? Dicen que en esa guerra, hermanos, hubo demasiadas pérdidas humanas, demasiadas vidas humanas. Y como en esa generación, literalmente, bendito sea el Señor, vivió la guerra del mundo, la primera guerra mundial, la generación, hermanos, se trató de eso, ¿verdad? Se refiere, hermanos, que esta gente que vivió esa época de la guerra, ¿verdad?, murieron demasiados hombres. Y dice que los pocos que quedaron vivos o la poca gente que quedó viva, quedaron, hermanos, con un espíritu que estaba desorientado. Literalmente dice que los sobrevivientes de esa guerra, ¿verdad?, estuvieron viviendo en un periodo de posguerra. O sea, lo que quedó después fue a lo que se refiere esta generación, a la cantidad de pérdidas humanas, pérdidas de sus familias, y todo eso, hermanos, tiene un sentido en lo que hablamos, ¿verdad? Se refiere particularmente a que toda esa gente que vivió, que quedó viuda y todo eso, quedaron solos, quedaron, hermanos, a la deriva, unos tuvieron que ser expatriados a otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían quedado en pérdidas humanas. Y todo eso, hermanos, es lo que utiliza ese tiempo la generación
para hacer un recuento, y a ellos se le llama una generación perdida, porque en un sentido general, ¿verdad? Son personas, hermanos, que se sabe que nacieron en ese siglo y que murieron más adelante, pero tuvieron su vida, su criterio basado en una historia muy dolorosa, y por eso le llamaron la generación perdida. Bendito sea el nombre del Señor. Y debido a tantas muertes que hubieron, ¿verdad? Es que los escritores, estos hombres, tuvieron la osadía, hermanos, o la valentía de describir qué era lo que había sucedido en esa generación. Pero a partir de ahí también vinieron otras nuevas generaciones en donde la gente se recuperó, bendito sea el Señor, y habla de la generación grandiosa que hubo en el 1900, hermanos. Cuando nosotros vemos esto de las generaciones, hermanos, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que aprender. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el entendimiento que debemos aplicar nosotros a la vida actual, a la vida de nosotros hoy en día. ¿Por qué vemos las cosas que vemos cuando todo tiene una historia desde mucho antes de nosotros? Esta generación grandiosa que le llaman después de la guerra, ¿verdad? Esta generación es la que siguió después de la generación silenciosa, y se define, hermanos, como aquellas personas que fueron moldeadas por la Gran Depresión. Después de una gran guerra, lo que quedan son pérdidas. Y dice que ellos fueron los que, ¿verdad?, se popularizaron en ese tiempo, hermanos, por el hecho de que su situación, ¿verdad?, pasaron a ser los que le empezaron a luchar para poder, como dicen, constituir, ¿verdad?, esfuerzos, hermanos, para recuperar sus comunidades, su sociedad. Y aquí los hombres lucharon, hermanos, por el hecho de obtener algún tipo de reconocimiento, por causa de que ellos fueron los que dieron como pie a restaurar, ¿verdad?, lo que era la sociedad, el mundo de ese tiempo, porque era una generación, ¿verdad?, donde había demasiada desigualdad en ese tiempo. Los ingresos de la gente en ese tiempo, lo que ganaban y todo eso era desigual. Había una alza de economía tremenda, según dicen los historiadores. Había un mercado de valores que se desplomaba, hermanos, porque recuperarse después de una gran crisis, eso es algo que va en procesos, ¿verdad? Una generación que experimentó unas agitaciones económicas y sociales muy grandes, porque todavía era como las secuelas de esa guerra, bendito sea el Señor, que se vivía en ese tiempo. Y así, de esa manera, la generación se le llamó grandiosa por el ánimo que le pusieron para poder recuperarse, porque ellos no querían ser frenados, ¿verdad?, en cuanto a poder, en cuanto a crecimiento, y querían ellos en ese tiempo acabar con la pobreza, y por eso ellos se permitían luchar para poder avanzar en la época de ellos, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros podemos aprender, hermanos, es que lo que decía el versículo de esta mañana es: generación va, generación viene, mas la tierra, dice la Biblia, permanece para siempre. Y esta es una de las cosas que nosotros, hermanos, muchas veces poco meditamos, o meditamos poco, porque nadie piensa en cómo muchas veces la gente luchó para sobrevivir en su época, las cosas que vivieron, y muchas veces nos enfocamos simplemente en el día de nosotros y en a veces una que otra queja que mostramos por lo que uno no puede lograr, no puede tener, cuando si somos, hermanos, honestos, bendito sea el nombre del Señor, la ciencia ha ido avanzando tanto y tan grande ha sido el avance
hermanos, que en todas las áreas de la vida el hombre crece hoy en día. La educación de este tiempo es mucho mejor. La vida, hermanos amados, de la economía ahora tiene una variedad de maneras en las que el hombre puede, hermanos, controlar las cosas. Y de esa manera, pero ha sido debido a que en las generaciones pasadas personas, hermanos, han luchado quizás por pelear intereses, por pelear, hermanos, algunas situaciones de guerra contra el mundo entero, hermanos, y cosas como esas son las que nosotros vemos en este tipo de temas. Y yo me quiero concentrar especialmente en estas últimas generaciones que estamos viviendo, que algunas de ellas, hasta parte de ellas somos nosotros, pues estamos vivos, bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia habla de estas generaciones en las que el hombre, hermanos, ha mostrado de alguna manera alusiones, hermanos, deseos de ser alguien en la vida, los que vivieron, ¿verdad?, en la generación, o los que estamos vivos todavía, los que pertenecemos, hermanos, a esta generación que le llaman ahora la ciencia, la generación X. ¿Quiénes son estos de la generación X, hermano? Estas personas que nacieron entre el año 1962 hasta el 79. Estas personas que tienen entre 37 y 54 años hoy en día. Si usted es una persona adulta que está más o menos en ese tiempo, yo creo que yo calzo en esa edad, hermano. Y quizás por eso quiero que meditemos un poquito acerca de eso. Esta generación se le conoce como la generación X, porque en este tiempo todavía la gente, cuando nacíamos, bendito sea el nombre del Señor, nos enseñaron grandes responsabilidades, hermanos. Nuestros padres todavía nos enseñaron a ser personas comprometidas, personas preocupadas por las cosas del mundo. Nos enseñaron a que nosotros debíamos a ser alguien en la vida. En realidad nos enseñaron esas cosas. Si usted es una persona que es de esta edad, más o menos entre los 37 a los 54 años, se dará cuenta que nuestros padres nos inculcaban, nos decían: estudia para que seas alguien en la vida, prepárate para que tú puedas obtener cosas que yo no obtuve, porque ellos eran de la generación pasada y ellos también fueron carentes, hermanos, de situaciones, de estudios, gente que no pudo lograr ir a la escuela porque la gente todavía quizás no comprendía los grandes beneficios que hay con eso. La generación de nosotros, hermanos, allí es donde nace, hermanos, la gente que fue impulsada para crear la tecnología. En ese tiempo muchos de nosotros no sabíamos, hermanos, para nada lo que era tener un teléfono o andar un teléfono, porque en ese tiempo los estaban creando, bendito sea el nombre del Señor. Y uno vino a nacer, hermanos, en esta época todavía, donde los aparatos habían aparatos eléctricos, pero no eran tan sofisticados como los que hay ahora, ni tan avanzados como los que hay ahora. Las personas que tenían un aparato eléctrico, hermanos, eran los que tenían dinero, los que tenían poder. Yo recuerdo todavía, hermanos, una época en la que no toda la gente podía tener una televisión en su casa. No todo el mundo tenía eso en su casa, hermanos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía comprarlo. Eso era algo como si el vecino tenía un televisor, el resto de muchachos iban y se pegaban a la puerta de la casa del vecino para lograr ver lo que salía por aquella pantalla. Era algo como que los niños deseaban el poder disfrutar eso porque no lo tenían en su casa. Es la época, hermanos, en donde no había tanta pérdida de tiempo, ni tampoco pérdida de memoria, bendito sea el nombre del Señor, porque el tiempo que la gente tenía para poder, el tiempo ocio que le llamamos hoy en día, el tiempo para distraerse, la gente lo ocupaba, hermanos, para jugar, y lo hacían así en la calle, cuando andaban descalzos la gente, ¿verdad?
y los niños se ponían a jugar cuerda y todo eso. Esa época todavía, hermanos, en la que los muchachos se alegraban por jugar con una chibola, con una pelota. Y todas esas cosas, hermanos, marcaron ese tiempo, porque no era que un niño lo hacía, lo hacían todos los niños de esa época, de esa generación. Entonces disfrutaban el hecho de encontrarse con otro niño y poder hablar y poder compartir un juego de pelota o un juego de cualquier cosa que se le presentara a los niños, y ellos eran felices. Pasaban horas, a veces las madres tenían que salir afuera y gritar el nombre de aquel niño para que el niño regresara a la casa, pero ese niño ya venía, hermanos, sudado de jugar horas en la calle, porque no habían lugares así como lo que hay ahora, grandes canchas, hermanos, que edifican ahora como para que las personas tengan concentrado de determinados deportes, ¿verdad? O ciertos lugares donde se asigna hoy en día para que la gente pueda tener estos beneficios que ahora la gente tiene. Y de esa manera, bendito sea el nombre del Señor, poder ellos, hermanos, desarrollarse, crecer en este ambiente. En esa época se aprendió en el desarrollo de las cosas pocas que habían. Comenzaron a entender cómo funcionaban los primeros medios de comunicación, las cosas que salían. Vaya, por ejemplo, yo todavía recuerdo la época del teléfono, hermano, pero no del que tenía uno en casa, sino del que había en el pueblo, un lugar que asignaban para que la gente pudiera ir a hacer llamadas. Y si uno quería llamar a otro lugar, tenía que ir hasta el lugar donde estaba la oficina del teléfono para poder marcar y esperar que ellos le marcaran la llamada a uno. Yo no sé cuántas personas se acuerdan de eso, o sea que valoraban el hecho de poder oír la voz de alguien, porque costaba hacer eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que usted medite que estas cosas son de las épocas que pasan. Es cierto, la Biblia así lo dice: generación va, generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea, hay cosas que están establecidas de esa manera. En ese tiempo, hablar con alguien, bendito sea el nombre del Señor, la gente se emocionaba tanto, porque costaba llegar al lugar donde estaba el teléfono, hacer línea para esperar que alguien le marcara esa llamada y saber si esa llamada podía entrar, que la persona pudiera contestarla. Bendito sea el nombre del Señor. Se hacía por cita, vaya. Le decía: te voy a llamar tal día, a tales horas, para que las personas en ambos lados pudiesen estar de acuerdo. Y no se hacían tan seguido, porque costaba, hermanos, tomar el tiempo y tomar sobre todo la oportunidad para hacerlo. Y la gente valoraba cuando se escuchaba. Ahora en día, hermanos, la generación de ahora es una generación muy distinta, una generación, hermanos, que huye de estas cosas. Es decir, la gente está hastiada a veces de hablar, ya no tienen las emociones que tienen cuando se habla. Y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero es que me causa hasta risa, bendito sea el nombre del Señor, que todo esto tiene que ver. ¿Por qué vemos tan cambiante la sociedad? ¿Por qué vemos tantas cosas que son diferentes de la época, de la vida, de la sociedad, del mundo? Pero una de las cosas que me gusta de la palabra de Dios es que en ella nos describe la permanencia de Dios. O sea, Dios permanece siempre lo mismo. Las generaciones son las que van y vienen, son las que crean cosas, inventan cosas, viven cosas, pero Dios permanece en su fidelidad. Y eso, amados hermanos, tiene mucho que ver con las cosas que vemos hoy en día. Bendito sea el Señor. Son las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver que los cambios muchas veces, mientras unos se alegran con un cambio en cierto tiempo, ese cambio con el futuro puede ser benéfico, pero con el tiempo también puede ser dañino.
¿Por qué? Porque ahora nosotros estábamos viendo que en esta generación estaban como, usted sabe, en el boom de crear cosas electrónicas. Aparecían, hermanos, yo le digo con honestidad, mi padre logró comprarnos a nosotros una máquina de escribir, y eso era tan glorioso sentarse en aquella máquina, hermanos, aprender a usarla, tanto que mis hermanos la cuidaban, porque esa máquina tenía que usarla todos en la casa, o sea, desde el grande hasta el más pequeño, y por tanto había que cuidar esa máquina porque costó obtenerla y porque había que cuidarla para que fuera útil para los que venían después, los que iban a pasar por la escuela. Recuerdo muchas veces, mi padre fue una persona muy creativa, hermanos. Él nos compró un diccionario, era uno solo, que ese diccionario, hermano, cruzó creo que todo el cantón. ¿Por qué? Porque cuando los niños tenían tareas y no tenían dónde ir a buscar, recuerdo que llegaban a mi casa y decían, ¿me pueden prestar el diccionario? Y nosotros mirábamos aquello como algo bueno en ese tiempo, el hecho de poder, hermanos, prestarle aquel libro a los niños para que buscaran, y la alegría de los niños cuando encontraban lo que buscaban en el libro. Y yo recuerdo, hermano, que ese diccionario fue forrado tantas veces porque quedó tan roto de tanto uso que la gente, algunas personas, hermanos, cuando lo devolvían forrado con nuevos forros, ya lo remendaban, lo pegaban. Pero mi papá nos había inculcado que ese diccionario no se le podía negar a nadie, a todo el mundo se le tenía que prestar, porque era como la biblioteca del cantón. Era como la biblioteca del cantón, hermano. Y me río, pero es que me río de felicidad, me río de gozo, hermano, porque eso tan pequeño tenía un valor tan enorme en esos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que nunca pensé que en este estudio yo me iba a acordar de todas estas cosas. Ayer no pensé que me iba a acordar de todo esto. Pero realmente, hermanos, esas cosas pequeñas tenían un significado profundo, una cosa impresionante, vaya. Y mi papá nos enseñó que estas cosas eran importantes, más él se esforzó muchísimo para que pudiéramos obtenerlas. Y lo que teníamos era eso, un diccionario y una máquina de escribir, ¿verdad? Y nos emocionábamos tan profundo y lo cuidábamos, lo valorábamos. ¿Por qué? Porque costaba obtenerlo y no lo tenía cualquier persona. Y lo beneficioso que era poder entregar un trabajo hecho a máquina. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto que aprendí a usarlo que me volví una experta. Era una secretaria. Yo era una niña, hermanos, pero de la familia todos la pudimos usar. Pero yo me especialicé en eso. Es que a mí me encantaba, hermanos, dibujar. La pintura de esa máquina era a través de unos rollos de tinta, a través de telas, hermano, una cosa impresionante. Pero esa generación, hermanos, como les repito, tenían ilusiones de ser alguien en la vida, mostraban deseos de, hermanos, de prepararse, de ser alguien, aunque la sociedad no tenía los grandes trabajos. La gente se le metía en la cabeza, los padres le metían en la cabeza, sé alguien en la vida, prepárate, comprométete, preocúpate por tu preparación. Y allá, hermanos, con ese entusiasmo nos mandaban a la escuela. Hermanos amados, todavía recuerdo ir a la escuela y mi bolsón era una bolsa de basura, o sea, hoy la llamamos bolsa de basura, en realidad era una bolsa plástica. Bendito sea el nombre del Señor. Era una bolsa plástica para que los cuadernos, si llovía, no se mojaran, para que si las manos nos sudaban, no pudiéramos dañar, hermanos, las páginas de los cuadernos o las portadas de los cuadernos. Bendito sea el nombre del Señor. Los zapatos eran los que habían. Si estaban buenos, gloria a Dios. Y si estaban rotos, teníamos que soportar aquello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esa fue la época que nos tocó vivir y en la que nos enseñaron grandes enseñanzas nuestros padres. Y a partir, hermanos, de ahí, toda la gente tenía el mismo ánimo, el mismo deseo de aprender. Nosotros, hermanos, no sabíamos lo que era
esquipear clases, que le llaman, o saltarse clase. Es que eso era castigado hasta por los maestros. Había una vigilancia tan extrema en uno que nadie podía salirse, y el que se salía recibía un castigo, ya sea que le daban un reglazo en la mano, o ya sea que lo ponían colgado allá en el sol para que aprendiera una lección pública en medio de sus compañeros. En ese tiempo se le permitían a los maestros el castigar las incorrecciones de los estudiantes, y por eso es que la gente logró ser tan educada, porque el padre le decía a uno: escucha a los adultos, préstale atención a las personas mayores, respétalas, salúdalas, porque esas personas merecen respeto. Y todo ese tipo de educación que en ese tiempo, y que ahora quizá usted y yo muchas veces nos toca recordar con nostalgia, fue las cosas pequeñas que utilizó Dios, o las permitió Dios, para formar seres humanos, hermanos, con valores dentro de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Personas que ahora, hermanos, valoramos todavía. Esta generación X valora la vida, valora las cosas, valora las personas. Todavía somos de esa generación que nos da compasión, hermanos, ver a un anciano. Decían, si una persona está adulta, está de pie y tú vas sentado, tienes que cederle el asiento a la persona adulta. Si tú ves a una persona embarazada y miras que está parada, cédele el asiento. Eso yo ahora le llamo, hermano, una clase de educación extraordinaria. ¿Por qué? En ese tiempo quizá usted y yo no entendíamos por qué, pero hoy vemos un tipo de educación, hermanos, salida de control. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos todo esto, pero lo vemos en esta nueva generación, hermanos, en donde no tienen, hermanos amados, no le dan importancia, hermanos, ni tan siquiera muchas veces a los valores de la familia. Y no quiero generalizar que todo el mundo es así, pero esta es una de las grandes batallas que tiene ahora la nueva generación, hermanos, porque estos muchachos de esta nueva generación hoy en día son muy individualistas, tienen un carácter, hermanos, en donde ellos creen en su propia persona y que se creen que lo saben todo, que no necesitan que nadie les enseñe nada, que no necesitan ellos vivir de acuerdo ni tan siquiera a las normas sociales. ¿Por qué se van a someter a una norma? ¿Qué beneficio les trae? Porque el mundo de ellos es diferente al nuestro. El mundo de ellos, hermanos, es una generación que con el avance de la tecnología, ellos son los que han adaptado, hermanos, en primera instancia, una dependencia, hermanos, en gran medida, en gran escala. Están ellos inclinados a la tecnología. El mundo de ellos, hermanos, no es a través de personas reales, sino a personas virtuales. Ahora ellos no se comunican con la gente porque no han aprendido la capacidad de pararse frente a uno y echar una gran plática. Quiero poner en excepción, bendito sea el nombre del Señor, esos muchachos que todavía, hermanos, en los hogares han sido, hermanos, muy acomedidos, han sido, hermanos, o tienen un carácter, hermanos, apacible, de que todavía se dejan enseñar. Pero normalmente los problemas que ahora vemos, hermanos, han cambiado de tamaño, porque la generación que vivimos es hermanos, contraria literalmente a la época de nosotros. Estos muchachos, el mundo de ellos es virtual. La gente con la que ellos platican es a través del teléfono. A ellos no les da alegría que vean un familiar de uno, porque no les da alegría. Literalmente, ellos son felices comunicándose con una cantidad de gente que ni conocen en persona, pero que pueden tener la facilidad de comunicarse, y pueden ellos, según ellos, utilizando estos medios digitales, lograr muchas cosas, tanto que lo que ha perdido la esencia del valor humano, para ellos vale lo que logran a través de un teléfono que lo que pueden obtener de un consejo de un padre.
Y aquí es donde entra, hermanos, un problema enorme para la generación de hoy en día, porque son muchachos, hermanos, que lentamente se han vuelto no solo individualistas, sino que no le dan importancia a cosas tan valiosas que deberían darle valor a esas cosas. No quiero, hermanos, caer en el punto de decir que todos los muchachos son así, porque yo quiero confiar en que todavía hoy en día, hermanos, hay muchachos que les interesa un poco algo de esta vida, algo de los valores que pueden todavía ellos generar. Ese muchacho que la Biblia describe como el muchacho sabio, ¿verdad? El inteligente, el que dice, bueno, voy a pensar 2 veces, aquel que todavía escucha el consejo del Padre y quiere aplicarlo a su vida porque cree que algo bueno va a obtener. Esos muchachos, hermanos, que bendito sea el nombre del Señor, a partir de lo que han pasado en estas últimas 2 generaciones, le estoy hablando que en estos últimos 40, 50 años ha sucedido todo este cambio. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sucedido, hermanos, estas personas donde aparecen en los teléfonos, empezaron a aparecer en el año, ¿verdad? De la generación, ya había teléfonos. Esta gente que tiene 36 años, 24 años para los 36, esta gente ya experimentaron lo que eran los teléfonos, y a ellos les llamaron los teléfonos inteligentes porque miraban que podían hacer cosas con las redes, con el internet y todo eso. Entonces empezaron a generar un consumo, hermanos, tan vasto que tuvieron un apego profundo a esto de la tecnología. Entonces, a partir de ahí es donde empiezan a salir una cantidad de problemas que tienen que ver con la generación de hoy en día. Empezaron los estudios a averiguar cómo iba a ser el comportamiento con las personas que iban a usar tanto la tecnología. Y de ahí encontramos nosotros, hermanos, que se dio cuenta la sociedad de que hay tanto apego a estas cosas tecnológicas que ahora los muchachos lo que sienten es miedo a estar desconectados de un teléfono. O sea, literalmente hay estudios que le llaman en inglés, bueno, no quiero ni mencionarlo porque no sé si lo voy a pronunciar bien, pero en realidad en español es traducido como el miedo a estar desconectado, vaya, porque el empleo de la tecnología es parte de la vida de estos muchachos desde sus primeros años. Estos ya nacieron, hermanos, y han sido criados en medio de estas cosas electrónicas porque las han tenido al alcance de su mano, ¿verdad? Y el usarlas, ¿verdad? Esto es algo ahora que se ha incrementado tanto que a hoy en día no se le hace complicado a un niño, ¿verdad?, adaptarse a una cosa de estas. Pero lo que sí trae todas estas cosas, hermano, es una pérdida de cosas importantes en la vida de los muchachos, una pérdida de valores, una pérdida de intereses, una pérdida, hermanos, tanto, bendito sea el nombre del Señor, que ellos lentamente han sido tan apegados a estas cosas que ya no quieren, hermanos, vivir bajo normas de nadie, ni de padres, ni de la sociedad, ni de Dios. Muchas veces, hermanos, el internet es el medio que ellos utilizan para mirar cómo se expresa el mundo entero y cómo ellos también pueden expresarse a través de ahí. La educación ya no es tan valiosa para los muchachos de hoy en día. Yo me he quedado impresionada, hermanos, cómo la gente está ahora o sea, se desiertan, o sea, se salen de las escuelas. ¿Por qué? Porque no le ven a la educación un medio de supervivencia. Ellos ven la supervivencia a través de un medio tecnológico, ¿verdad? Para ellos, hermanos, prevalece, según ellos, su propia inteligencia y lo que ellos conocen de la tecnología.
Cuando ellos ven que uno no sabe manejar un aparato electrónico, un aparato eléctrico o un teléfono, ellos miran con desdén, con desprecio, con burla a los que aprendimos otras cosas que tenían mayor importancia. Bendito sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas las vemos nosotros que son ahora este problema, porque ya no diría yo que es un beneficio, sino que es un gran problema arropando la sociedad. Hermanos, de alguna manera en las casas de nosotros es raro el padre que puede salir y decir: yo no tengo un problema con mi hijo o con mi hija, porque esto es el problema de hoy en día. Y a mí particularmente, como persona, como creyente, como una persona que lee un poquito la Biblia, me asusta, hermanos, todo esto, porque estamos viendo, hermanos, en medio de nosotros una generación que se pierde muchas veces frente a uno, porque no se dejan ayudar, porque no se dejan corregir, porque no quieren, hermanos amados, escuchar un consejo que antes apreciábamos de una persona. Mi mamá me decía: escucha a la gente adulta, escucha a los ancianos, ellos tienen muchas cosas que enseñarle a la gente. Y yo me gustaba, simplemente por curiosidad, pararme con los ancianos, con la gente adulta, y me gustaba saludarles para ver si lo que mi mamá me decía era verdad. Y sí era verdad. Las personas adultas siempre nos daban un consejo, y normalmente el consejo era bueno. No recuerdo yo que las personas adultas le corrigieran a uno algo malo en el aspecto de inclinar a aconsejarlo de alguna manera mal a uno. No, siempre eran: prepárate, estudia, cuídate, progresa en la vida, cuídate de esto, cuídate de lo otro. Y uno, hermanos, hoy que ya pasaron los años, particularmente yo soy una persona que le agradezco al Dios Todopoderoso, porque siempre pone personas, o puso personas en nuestra vida que ayudaran, hermanos, un poco al crecimiento, al desarrollo mental de uno. Dios lo permitió así. Los maestros de antes le corregían a uno, hermanos, de unas maneras tan tremendas. A mí, recuerdo que un maestro, cuando yo estaba en el instituto, ¿verdad?, destacando mi high school, que le llaman aquí ahora en esta nación, maestros que me preguntaban: Francisca, ¿qué vas a hacer después de que salgas de este estudio? Yo no tenía ilusiones de vida, hermano. Yo no sabía ni qué hacer. Simplemente yo iba a la escuela porque era algo que me gustaba, era algo que me agradaba hacer. Era como mi pasión de ese momento, va a estudiar. Y entonces ellos no sé qué veían en mí, pero Dios los usó para motivarme. Por medio de los maestros fue que a mí, hermano, me alumbraron ellos, diría yo. Me alumbraron con sus consejos para decirme: Francisquita, me decían ellos, tú puedes seguir estudiando en la universidad porque tú tienes capacidad, me decía. Y yo decía: yo tengo capacidad. Me preguntaba a mí misma: ¿tengo capacidad de ir a la universidad? Pero era un tema que en mi casa no tocábamos. ¿Por qué no la tocábamos? Porque lo primero que yo miraba era la pobreza del hogar, la cantidad de gente que vivía en mi casa. Y yo decía: ¿cómo voy a ir a la universidad?, decía yo. ¿De dónde van a hacer la idea de que yo vaya a la universidad? Pero ellos insistieron tanto que me decían: Francisca, habla con tu papá, habla con tus padres. Y un día yo, toda temerosa, hermano, hablé con mi papá y le dije: mire, esto y esto dice la maestra. Ni adjudiqué, porque no era una idea que había nacido de mí, sino que nació de los maestros. Y ellos me dijeron esto y esto. Y recuerdo que mi papá, hermano, en ese sentido era un hombre yo le llamaría muy inteligente. Él me decía: ¿y por qué no vas a averiguar? Ve a averiguar qué es lo que tú necesitas, qué se requiere para que tú puedas entrar a la universidad. Cuando él me dijo eso, hermano, es como que mis ojos brillaban. Bendito sea el nombre de Dios. Y uno se motivaba con aquello poquito que obtenía de un consejo, de una motivación de una persona. Eso ya pasó de moda. Eso hoy en día, hermanos, es raro el joven que
que se emociona cuando otra persona le está inculcando, porque ellos creen, como dice el concepto, ¿va? Estos muchachos de hoy en día, hermanos, ellos creen que dependen de ellos mismos, que lo saben todo, que no utilizan el consejo de un adulto porque lo obtienen de los medios digitales, ¿verdad? Y lo que vemos en ellos, hermanos, es una escasez tremenda de habilidades, hermanos. Qué cosa más terrible, bendito sea el nombre de Dios. Mientras a nosotros nos abundaban, hermanos, nosotros éramos creativos en el tiempo antiguo. Los padres nos decían, vas a hacer esto, y no nos decían cómo. Y a veces lo que decían, usa tal cosa, pero solo nos decían, úsala. No le explicaban a uno cómo usar aquella cosa. Hoy en día, hermanos, vemos una generación que es escasa de habilidades. No tienen habilidades, usted los manda a hacer algo y tienen que ir a Google para buscarlo, para aprender qué dice Google de las cosas. Y aunque usted se siente con ellos muchas veces a explicarles, se hace de esta y de esta manera, ellos creen y confían más en lo que dice el Google. Bendito sea el nombre de Dios. Y tristemente, hermanos, eso los vuelve a ellos escasos de habilidades personales. Habilidades, hermanos, en las que ellos pueden decir, yo sé hacer esto, porque todo lo van a buscar a YouTube o a Google. Bendito sea el nombre del Señor. Y toda esta área educativa, toda esta área de trabajo, hermanos, ellos le dan un papel con poca importancia en sus vidas, porque ya no ven la educación como un medio, como le digo, para sobrevivir, sino que lo ven como un medio, hermanos, en donde no le dan ni tanta importancia. ¿Por qué? Porque para ellos prevalece la inteligencia personal, el conocimiento que obtienen a través de la tecnología. Pero usted y yo que tenemos unos años, un poquito de más, sabemos que este es un grave error de ellos, que ahora vemos una perdición total, hermanos, en esta generación, porque ahora sale un muchacho en una cuenta social, pues saben usar todo lo que sale en medio de la tecnología. Entonces esas cuentas sociales, ellos se las comen, se las digieren tanto que viven de eso, viven apegados a eso. No hay, hermanos, muchas veces tiempo para una plática con el Padre, no hay tiempo para una plática con otra persona, porque ellos son, hermanos, animados, felices, entretenidos, y están ahí, hermanos, comunicándose con el mundo de ellos, que es el virtual. Entonces aquí es donde entran, hermanos, esta gran cantidad de problemas que vemos en esta sociedad, en donde un muchacho sale, hermanos, mostrando su cuerpo muchas veces en una página social. Y como el mundo está con hambre también de consumir tecnología, empiezan a ver, y luego un asunto de eso se vuelve viral, se vuelve mundial, y estos creen, esto le gusta a la gente, y lo que hace uno lo empieza a repetir el otro. De esta manera todos hacen lo mismo, y el que no lo hace es porque rotundamente o no ha llegado a ese punto, o realmente son la gente que le está prestando un poquito de atención a Dios o al Padre. Pero esto usted y yo lo vemos contado es con los dedos de la mano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el consumismo tecnológico ha llevado a la gente a perderse de una manera tan grave, hermanos, que lo que nosotros vemos es lo que Dios, hermanos, explica en su palabra. Y quizás entrar a este punto es un poco delicado, porque estamos hablando de la generación en donde nos ha tocado ver nuestros hijos, hermanos. Yo recuerdo que todavía me porté bien, digo, yo no tengo cargos, hermanos, de conciencia en eso, ni tendré de alguna manera que sentirme, hermanos, reprendida, porque todavía fui de ese tipo de mamás que no le permitió tecnología a mis hijos hasta cierta edad, hasta la edad del high school, hasta los 16 años, hermanos, y no fue por mi dinero que ellos obtuvieron un teléfono, sino que fueron, hermanos, los regalos que le dieron las familiares a ellos por causa de quedar bien con ellos, una parte, y otra porque ellos mostraban bastante, hermanos, inclinación a los estudios. Bendito sea el nombre de Dios.
en ese momento. Y yo recuerdo la plática que he tenido con mis dos hijos en mi momento acerca de estas cosas. Pero, hermanos amados, no hay madurez en esta edad, no hay entendimiento en esta edad. Usted le puede decir 10 veces a un muchacho, esto te va a hacer daño, y él va a usar el teléfono y no va a ver ese daño que usted le está explicando, hasta que él se involucre de una manera tan profunda en eso, y él, hermanos amados, se ponga inmerso en eso y empiecen sus propios problemas a aventurarse, a salir a flote. ¿Por qué? Porque los muchachos de hoy en día son poco para escuchar un tipo de consejos de un adulto, de una persona que tal vez puede orientarlos en la vida. A veces nosotros tenemos la medicina de sus locuras, pero ellos rechazan este consejo, esta medicina que uno tiene, esta ayuda que la gente les pueda brindar. Y de tal manera se ha salido en proporción a este problema que ahora usted va a ver personas, bendito sea el nombre del Señor, los problemas que se están generando son gravísimos, hermanos, pero graves en relación a toda esta situación. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos amados, al salirse fuera de control este problema, los muchachos ya no valoran tanto los estudios, ahora quieren ganar millones, es bailando en un video, mostrando sus partes. Vemos cuánto padre de familia, hermanos, y hay una parte de estos estudios que lo vamos a explicar un poquito más adelante, porque si usted no vive parte de esto, ¿vale? Estoy hablando de la gente que tiene hijos adolescentes o hijos jóvenes. Los que tienen niños todavía no saben de estos problemas. Es como que yo esté hablando en chino en este momento. Le estoy hablando de los problemas que se suscitan en la etapa adolescente, en la etapa juvenil, esta etapa difícil de los muchachos, hermanos, en los que ellos se pierden literalmente en el consumismo tecnológico y empiezan a desbordarse, hermanos, todas las cosas en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, ellos... bendito sea el nombre del Señor, y parte de todo eso también vamos a ver los errores de los padres que hemos cometido, ¿verdad? Los errores que se cometen, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque antes, hermanos, las personas tenían cuidado de esto, ¿verdad? Ahora tenemos una generación que no sabe comunicarse, no saben hablar con nadie, no quieren hablar con nadie, porque ellos describen toda su vida en un teclado. Es a través de un teclado que ellos hablan. La vida familiar es eliminada, bendito sea el nombre del Señor. Han eliminado los momentos únicos de comunicación en la casa. Ahora hablar con un hijo dentro del hogar es hablar a través del teléfono, porque ya no se puede comunicar uno con ellos, y este problema es tan serio, hermanos, pero tan delicado, porque ha sido metido en el hogar y ha sido metido lentamente. La permisión primero, el uso, la falta de supervisión, bendito sea el nombre del Señor. Las pantallas han sido, hermanos, los instructores de los hipotes. Los televisores, los teléfonos, las tabletas son las que hablan dentro del hogar. La gente está en silencio y lo que está hablando son estos aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque ahora todo se realiza con ellos. Se va al baño con estas cosas, se come con una pantalla enfrente. La gente se platica hoy y tiene que tener un teléfono en la mano. La gente se va a la cama y con el teléfono en la mano, porque la gente funciona a base de la tecnología. Y estamos llegando a una generación, hermanos, que tiene una infinidad de cosas que arreglar, pero que no tienen el interés de reparar o de arreglar. Solo, como dice la Biblia, ¿verdad? Solamente si hay alguien entendido que escuche la voz de Dios, si hay alguien, hermanos, que se digne a mirar un poquito a Dios para salir de estos problemas, si hay un padre que todavía anhela algo para su hijo y dice: Dios, porque una de mis oraciones, hermanos, es: yo lloro, hermanos, pero lloro, hermanos, con dolor en mi alma.
A mí me duelen estas cosas, no tiene idea cuánto me duelen. No sé si a usted le duele esto, pero a mí me duele infinitamente en mi corazón. Yo le digo, Dios, qué angustia más grande tenemos los padres, qué dolores, qué preocupaciones. Bendito sea el nombre del Señor. Qué problemas, hermanos, se levantan en las casas hoy en día. Bendito sea el nombre del Señor, porque se han eliminado todo tipo de comunicación en la casa. Ahora hasta para decirle al hijo que venga a comer, mándele un texto, porque si usted le grita, ese grito no tiene efecto en ellos. Usted le puede gritar 3 veces y ese muchacho no quiere escuchar, porque ellos, hermanos, han aprendido a ser hábiles, pero para con los de afuera, y inhábiles para con los de adentro. Son buenos para comunicarse con el mundo, pero no tienen el valor de comunicarse, ni la entereza, ni el ánimo para comunicarse con el Padre adentro. Tenemos una generación que es escasa de comunicación. No saben voltearle a ver la cara al otro para poder, hermanos, conversar. No saben expresar sus emociones y cuando las expresan, explotan. Así está esta generación. Hermanos amados, esto es algo muy grande y muy grave. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque también ha llegado la comodidad del padre, el rendimiento del padre que ya no quiere hacer mucho por su hijo. Ha llegado la comodidad de ese padre que le dice al hijo, ¿verdad? Porque estoy ocupado, le dice, toma este aparato para que no molestes. Estamos, hermanos, siendo permisivos porque pensamos que la vida de nosotros también se vuelve fácil y que vamos a tener mejores resultados entre el cipote esté calmado. Pero en realidad lo que ocurre es un efecto de ceguedad. Es un efecto, hermanos, que tarde que temprano va a crecer en esta generación y va a explotar. Vamos a tener muchachos que no van a saber bregar con problemas. Ahora los que están llenos son los lugares médicos. Están llenos ahora ¿de qué? De niños, hermanos, que no saben expresarse, que están deprimidos, que están, hermanos, ahora de todos lados mandan a la gente al psicólogo. De la escuela lo mandan al psicólogo. El doctor general le dice, vaya al psicólogo por este problema. Y todo es psicología. Y resulta que al final no hay psicólogo que ayude, no hay educador que ayude. El padre está siendo poco efectivo en el hogar. Ahora ha entrado la parte espiritual, hermanos, porque este problema también está en las congregaciones, está en las iglesias y está en el montón, hermanos, muchas veces de jóvenes hallándole, hermano, un sinsabor a lo de Dios. No quieren nada de Dios, no quieren oír a Dios, no quieren el consejo de Dios porque les parece demasiado fachado, demasiado aburrido, demasiado viejo. Ellos tienen la razón. El evangelio es aburrido, el evangelio no tiene nada que aportar, no tiene nada que darles. Y así está el mundo. Tenemos iglesias que no saben honestamente cómo bregar con un joven. No saben cómo ayudar a la juventud y han permitido entrar a sus iglesias entretenimientos que no necesitan más porque de entretenimiento ya están llenos. Pero ellos creen que al meter entretenimiento en su congregación van a retener a un joven, cuando el joven lo que necesita es enseñarle valores, hermanos, básicos de la vida, valores como el respeto, valores, hermanos, como el hecho de que atencionen, que valoren un consejo de alguien más, que si hay algo bueno que deben escuchar, proviene de la palabra de Dios, va a venir de la escritura. Pero hacer que ellos entiendan eso se ha convertido en la batalla del siglo, en la batalla de la vida para ahora, para las casas, para los hogares. Y todo eso tiene que ver con cómo se está desarrollando esta generación. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, hermanos amados, es tan triste todo esto porque no es solamente, bendito sea, no, y esto no es consuelo, es que no es solamente mi hijo, es la generación entera que tiene este comportamiento. Y el padre que diga yo no vivo eso o yo no experimento eso,
No, pues gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios por ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Porque quizás han tenido que batallar y luchar para meter, hermanos, el consejo de manera sabia a su hogar. Pero la mayoría de padres, lo que estamos viendo ahora, es un consumismo que ha perdido la mente, hermanos amados, de los jóvenes, para que desprecien lo bueno y amen lo malo. Tengo demasiadas cosas que decir acerca de estos puntos, porque soy una persona que me gusta estudiar, y muchas veces lo que estudio, lo estudio por beneficio de mi vida primero, por beneficio de mi casa y por beneficio de querer ayudar a alguien más. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora estamos llegando al tiempo en el que aquellos profetas también hablaban. El Señor le decía a estos profetas: hablen aunque no haya alguien quien les quiera oír. Prediquen aunque no haya alguien que quiera escuchar la voz de Dios. Y yo meditaba eso ayer, que mi deber como predicadora, escúcheme bien, como predicadora es descubrir estas cosas, porque Satanás ha estado bien ocupado y entreteniendo a nuestros hijos, entreteniendo a esta generación con pura basura. Ellos invierten, hermanos, tanta gente que trabaja en tecnología para envenenar la mente y el corazón de los muchachos. Y la iglesia debe estar, hermanos, los predicadores, ocupados en algo, por lo menos como dice la palabra del Señor, como le advertía a los atalayas de aquel tiempo, ¿verdad? Avísenle al pueblo que el enemigo viene, que el enemigo llegó, que está entrado, que ya entró. Bendito sea el nombre del Señor. Apercíbanlos por si hay alguien que atiende. Bendito sea el nombre del Señor. Por si hay alguno que todavía tiene interés, tiene deseos de dos cosas: una, de hacer algo todavía, o por lo menos de buscar la ayuda en el Señor, porque este Dios es el único, hermanos, que va a ayudar a cada padre de familia y a cada uno de estos muchachos en su bendita misericordia a sacarlos del estado en el que se encuentran, a sacarlos del estado, hermanos, en el que el mundo ha caído. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, bendito sea el Señor, lo que pasa cuando nosotros, hermanos, entendemos estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. No es un tema, hermanos, escúcheme bien, fácil para el que lo está viviendo. No es un tema fácil, gente. Yo después, antes de ser predicadora, soy madre de familia. Yo sé lo que estoy hablando aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me ha permitido, hermano, un poquito, diríamos una migaja de conocimiento, porque es poquito, hermanos, pero ese poquito lo quiero usar para por lo menos exponerlo, hermanos, como dice la Escritura, por si hay alguno ahí que todavía es entendido y quiere oír a Dios. Por si hay alguna persona ahí, bendito sea el nombre del Señor, que un consejo de la palabra le puede funcionar. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la razón, esa es la motivación, hermano. Me ha tocado trabajar con jóvenes. He sido una persona que, bendito sea el Señor, me ha tocado crecer en el Evangelio. Me ha tocado ver de todo este tipo de cosas. Y a mis 47 años le puedo decir que lo que he visto es algo fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Muchas veces no estamos preparados para ver cosas ni para vivir cosas, pero este Dios de nosotros nos ha dejado en su palabra, hermanos, todas las señalizaciones, todo el consejo, toda la sabiduría que usted no tiene idea, está en la palabra de Dios. Dios está mirando cada hombre en la tierra. La Biblia dice que sus ojos contemplan la tierra, mirando al bueno y al malo. Mirando esta generación. ¿Usted cree que Dios no tiene control de estas generaciones? ¿No tiene vista para mirar lo que hace el hombre abajo en la tierra? El Señor mira todas las cosas. Y en cada tiempo y tiempo, en cada generación que va, en cada generación que viene, hay algo que el Señor siempre ha mirado del hombre. Y la Biblia lo describe. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor le llama de múltiples formas. Le llama a las generaciones torcidas, generación perversa,
generación que piensa en su propia opinión, la generación de malignos, la generación de hijos depravados, generación de víboras, dice la Biblia, generación mala, generación adúltera, mala generación, porque son incrédulos, porque son perversos, y todo eso está en la Escritura. Pero para que yo le explique todo eso, lo voy a dedicar para el día miércoles, para que usted vea, hermanos amados, por lo menos cómo Dios llama a las generaciones. Esta es, hermanos, un mensaje, hermanos, yo le llamaría como una voz de alerta para aquellos, como dice la palabra del Señor, que su palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo es cuando llega como un aviso, como una advertencia para que la persona se aperciba. Fuera de tiempo es porque la persona ya vivió aquello y ya pasó su época difícil, ¿verdad? Pero que con este consejo tal vez pueda ayudar a otra familia, a otro padre, a alguien, hermanos, o hasta a sus nietos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor nunca, dice la palabra, regresará vacía a Dios. Esto, hermanos, simplemente es una meditación para que usted vea que la palabra del Señor se cumple, ¿verdad? Una generación va, la otra viene. Una va, la otra viene. ¿Por qué? Porque la tierra es lo único que va a permanecer permanente. Las cosas cambian. Bendito sea el nombre del Señor. Y así como cambia todo, mire, cada día el sol se pone, en la tarde desaparece, el siguiente día vuelve a aparecer, que es lo que dice la Biblia. Se apresura para volver al lugar de donde se levanta. Y una cosa dice, como el viento tira para el sur, luego le da una vuelta al norte, luego va girando otra vez de continuo, y luego de su giro, el viento vuelve de nuevo, dice la Biblia. Y a modo de que de esta manera la sociedad está, hermanos, en este mismo punto, y yendo y viniendo. Hermano amado, y yo no sé si usted se angustia por el futuro, pero si me angustia el presente, no tengo idea de pensar, todavía no se me ocurre, todavía no tengo una percepción de lo que vendrá, pero me imagino que si el presente es tan fuerte, no quiero imaginarme que el futuro será doblemente fuerte o triplemente fuerte con las cosas que la gente verá. Esto es angustiante para el alma, hermano, esto es angustiante para el espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que le viene a la gente: tiempo de angustia, tiempo de lamentos, tiempos peligrosos, hermanos, en donde la Biblia nos da detalles de todas estas cosas. Pero por lo menos hoy meditemos un poquito en este punto de las generaciones, qué es lo que dice Dios y cómo llama Dios a estas cosas. Lo vamos a aprender en la próxima vez. Alértese, alertémonos todos, hermanos, de que estas cosas hay que prestarles atención. No porque los de allá están así y los míos así, nos lleguemos a confiar, porque esta confianza, hermanos, esta confianza, esta tranquilidad que a veces el hombre muestra, es la que trae grandes sorpresas, hermanos. Es la que trae, hermanos, unas situaciones tan tremendas a la vida de los muchachos, hermanos, que muchas veces el que está con hijos en este momento no tiene ni idea de lo que le vendrá en el futuro. Y estas cosas, hermanos, debemos ponerlas desde ya en las manos del Señor, y es la invitación que le voy a hacer. Medite, no piense usted, si usted es una persona que no le importan el consejo de otra persona, o no le interesa, hermano amado, por lo menos la invitación es: busque por su propio medio, eduquémonos, hermanos, y busquemos estas cosas, aprendamos, porque este mundo está girando con velocidad y Satanás no tiene piedad. En la velocidad que va el mundo, así va velozmente Satanás para destruir al hombre. Por eso es que la Escritura nos decía en el día viernes, que una cosa dijo Salomón, es verdad, que Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre busca su propia perversión. Bendito sea el nombre del Señor. Y necesitamos hacer un trabajo todavía
con esta generación, hermanos, por lo menos hacer un intento para ayudarlos. Procurar con lo que podamos, hermanos, hacer algo por ellos. Y si no podemos hacer algo, óigame, como iglesia, nos toca agarrarnos del Señor. Porque si usted no está agarrado de Dios, yo le puedo asegurar, no soportaría el peso de lo que trae esta situación. Se lo puedo asegurar. Así que quiero orar esta mañana por usted y por mí, para que Dios bendiga nuestras vidas, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, porque somos una iglesia que necesita mucha ayuda de Dios, hermanos, en este punto, en cómo estamos avanzando en esta vida. Quiero orar para que Dios bendiga su vida y la mía también. Padre que está en los cielos, le damos gracias porque usted es bueno, es grande y es maravilloso. Suyo es el poder y suya es la gloria. He sentido, Padre amado, el deseo de hablar de estas cosas para alertar al hombre, Señor, de las cosas que están pasando y las que vendrán. ¿Qué dice su palabra, Dios mío, en cuanto a todo esto? Que veamos los problemas que tenemos realmente frente a nosotros para hacerle frente, Dios mío, con la ayuda de su Santo Espíritu. Tome el control de nuestras vidas, Padre Santo, de nuestros corazones, Padre amado. Bendiga a su pueblo, Señor, con fortaleza, con sabiduría de Dios, con entendimiento de Dios, para que podamos, Señor, aprender, bendito sea su precioso nombre, de estas cosas, Padre amado. Le pido, Señor, que sea usted obrando en medio de esta generación. Compadézcase, tenga misericordia. Ponga, Dios mío, todos los medios posibles, la palabra de Dios, usando a la iglesia, usando a aquellos hombres que se van a levantar para hablar. Dios mío, ojalá se levantasen en medio de esta generación gente con sabiduría de Dios, llena del poder de Dios, para hablar al corazón de ellos, para salir del estado en el que están, para que, Dios mío, el resultado de los hechos no sea en lamento, no sea en tristeza, no sea en dolores, Padre amado, para que a tiempo, Señor, llegue la palabra, Señor, como un aliciente, como un consejo que pueda, Dios mío, ayudar a aquellos que están bajo angustia, aquellos que están ahora bajo tribulaciones. Le pido, Padre amado, que sea su mano poderosa obrando. Es un tema delicado, Señor, pero queremos exponerlo a la luz de la Escritura, bajo el entendimiento de su Santo Espíritu. Denos discernimiento, denos de su presencia, para poder hablar al corazón, Dios mío, del pueblo, al corazón de sus padres. Ojalá hubiese algún joven entendido que entienda que la mayor sabiduría, la más importante, procede de arriba, la que usted regala, la que usted da, Señor, porque de ahí hay grandes promesas para el hombre, Señor. No solamente, Padre, que van a ser ayudados, sino que van a ser enormemente bendecidos, Padre, de su mano poderosa. Esta mañana, Señor, le pido que a través del Espíritu discierna las cosas en el corazón de los oyentes. Trate con cada uno de nosotros. Ministrenos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Se lo pedimos para que sea usted obrando, Señor, en la vida de esta generación. Dios mío santo, en el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre. Obre conforme a su voluntad, a su palabra. Bendiga a su pueblo, Señor, y enséñenos, Señor, a amarnos, a pegarnos cada día más, a poder comprender, Dios mío, el trabajo que hay que hacer, el trabajo que hay que realizar, Dios mío, como familia, como padre, Señor, como iglesia. Bendito Dios. Padre Santo, deje que la verdad corra con poder al oído del hombre. Discierna por el Espíritu la palabra en el corazón del oído del hombre, Señor, porque es necesario, Padre, que esta palabra sea oída en todas partes. Bendiga el corazón de los oyentes. En el nombre de Jesús se lo pido. Ayude a cada padre de familia que está batallando, Señor, que está necesitando la ayuda de su Santo Espíritu, de su mano poderosa, del consejo de la palabra de Dios en su vida. Le pido, Señor, que sea usted obrando, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Se lo pedimos en esta hermosa hora, Padre Santo. Alabado sea su nombre, Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor.
Queremos dejar un canto, hermanos, para que usted pueda gozárselo esta mañana. Bendito sea el Señor. Y pueda también, bendito sea el Señor, hermanos, aprender algo, hermanos, a través de las letras del canto. Alabado sea el Señor. Estamos buscándolo porque queremos ponerle un canto, hermanos. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es estar, hermanos, preparados para que podamos estar listos para cualquier tipo de situación, hermanos. Es lo que le puedo decir. Necesitamos, hermanos amados, agarrarnos del Señor. No tenemos otra opción. Es lo mejor que hay para poder nosotros, hermanos, encomendarnos al Señor. De rodillas vamos a ganar, hermanos. Aquí les dejo este canto. De rodillas enfrentamos luchas. El enemigo intentó desanimarnos. No fue fácil, tantas lágrimas derramadas para Dios aquí en este lugar. Muchas veces pensamos en desistir, pero el Espíritu de Dios con su poder nos mostró que de rodillas no hay luchas que pueda resistir. No fue fácil, tantas afrentas, pero no tuvieron fuerzas para derribarnos. Nos unimos destruyendo diferencias para contar victoria. Hoy estamos aquí. De rodillas quien es salvo no desiste, prosigue hasta el fin. De rodillas el que pide recibe, la puerta se abre, la providencia viene. De rodillas Dios resuelve el problema, quita toda contienda y nos hace vencer. De rodillas no hay mal que resista, potestades se rinden, la unción de Dios viene. De rodillas pedimos su gloria, clamamos a Dios y Él nos manda victoria. No fue fácil, tantas afrentas, pero no tuvieron fuerzas para derribarnos. Nos unimos destruyendo diferencias para contar victoria. Hoy estamos aquí. De rodillas quien es salvo no desiste, prosigue hasta el fin. De rodillas el que pide recibe, la puerta se abre, la providencia viene. De rodillas Dios resuelve el problema, quita toda contienda y nos hace vencer. De rodillas no hay mal que resista, potestades se rinden, la unción de Dios viene. De rodillas pedimos su gloria, clamamos a Dios y Él nos manda victoria. De rodillas el que pide recibe, la puerta se abre, la providencia viene. De rodillas Dios resuelve el problema, quita toda contienda y nos hace vencer. De rodillas no hay mal que resista, potestades se rinden, la unción de Dios viene. De rodillas pedimos su gloria, clamamos a Dios y Él nos manda victoria.